Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo veremos cómo llevar a cabo un estudio hidrológico completo mediante el uso de Easy Basin, que como ya sabéis es un plugin de QGIS, el cual podéis ver una serie de vídeos en mi canal, y Geofolio, una web bastante interesante de descripción de área de estudio. Así que, ¡comencemos! Para este vídeo vamos a seguir esta imagen que veis en pantalla, el cual define la información básica que debe incluir un estudio hidrológico. Esta información la he dividido en 5 apartados: introducción, descripción de la cuenca, análisis climático, análisis hidrológico y anexos. Y vamos a ir viendo cómo completar cada uno de estos apartados. El primer apartado de introducción nos habla de cuál es el objeto de estudio. En este ejemplo vamos a diseñar una obra de drenaje transversal o ODT para una carretera. Como normativa vamos a utilizar la norma 5.2 ICE de drenaje superficial, la cual llevamos utilizando en los vídeos anteriores en la lista de Easy Basin. Y ya pasaríamos al siguiente apartado de descripción de la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica que vamos a utilizar para este vídeo sería el aforo Anduña-Cedex, que ya sabéis que podéis extraer toda la información de la cuenca desde esta página en caso de que utilicéis un aforo del anuario del Cedex. Sin embargo, ahora os enseñaré cómo extraer la información directamente desde Geofolio. Aquí podéis ver que esta zona de estudio se encuentra ubicada en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en concreto en la provincia de Navarra. A nosotros lo que nos interesa de esta página serían las coordenadas X y las coordenadas Y. Pues ya tendríamos la localización, pasaremos a obtener las características físicas de la cuenca. Para ello, abrimos QGIS. Y en QGIS vamos a abrir nuestro plugin de Easy Basin. En Easy Basin lo primero que nos pregunta es la ruta de trabajo, por tanto le decimos que la vamos a guardar en el escritorio y lo vamos a llamar estudio hidrológico Anduña. Acordarse no poner caracteres especiales, voy a poner Anduna. Lo primero que me pide Easy Basin, como siempre, para los que no estéis familiarizados con este plugin, os dejo referencia a la lista de vídeos de YouTube que tengo preparado para el mismo. Lo primero que nos pide sería la coordenada X. Coordenada X, coordenada Y, acordarse UTM-30, ya que de esa forma aquí podemos seleccionar que es el ETRS89 UTM-30, sistema de referencia oficial en España. Avanzamos. Aquí tendríamos ya nuestra zona de recorte, el MDT descargado anteriormente, le decimos que sí. Definimos la red de drenaje con un umbral de 6 km². Y confirmamos esta red de drenaje. A continuación generaríamos la cuenca hidrográfica. Y en esta ventana de resultados ya podríamos ver algunas características físicas de la cuenca, como son el área, que veis que es de 46,92 km², el perímetro, la longitud del cauce principal, que sería de en torno a 9.500 metros, altitud máxima, altitud mínima. También, si le dais a la ruedecita, podríamos calcular la pendiente media del cauce y el tiempo de concentración. Ya tendríamos, por tanto, las características físicas de la cuenca extraídas de nuestro plugin de Easy Basin. Pero ¿cómo extraemos las características geomorfológicas? Y con esto me refiero a altitud media, uso del suelo principal, topografía, cobertura terrestre, etc. Para ello vamos a utilizar la web que os he comentado antes de Geofolio. Vamos a Google o a vuestro buscador, escribid Geofolio y el primer enlace entréis a esta web.
Esta web permite realizar una serie de informes con información sobre vuestra zona de estudio. Si le dais a Create a Factsheet, aquí podéis dibujar el área, subir un archivo, que es lo que vamos a hacer nosotros, o buscar por nombre. Para subir este archivo nos dice que tenemos que utilizar un archivo Shapefile comprimido. Por tanto, lo que vamos a hacer, volviendo a QGIS, vamos a la ruta de trabajo de EasyBasing, que es esta que veis aquí abajo, simplemente pulsándola nos lleva. EasyBasing, capa SIG, y en cuenca hidrográfica tendríamos el shapefile de nuestra cuenca. Podemos seleccionar los 5 archivitos que componen un shapefile, ya sabéis, botón derecho, comprimir en archivo zip, y si queréis lo podemos llamar cuenca hidrográfica Anduña. Ya tendríamos nuestra cuenca hidrográfica en archivo comprimido. Volvemos al geofolio y le damos a seleccionar archivo. Este archivo lo tenemos en el escritorio, estudio hidrológico, EasyBasing, capa SIG, cuenca hidrográfica. Aquí tenemos archivo comprimido, le damos a abrir y como veis ya se ha introducido automáticamente en este geofolio. A continuación simplemente decimos que nuestra cuenca de estudio se llama Anduña, si queréis. Le damos a crear New Factsheet y veréis que Geofolio empieza a recopilar información de datos satelitales o en la nube y a generar un informe que tiene algunas partes que son bastante interesantes, como veremos a continuación. Ya ha terminado, como veis nos da 21 días antes de que se borre completamente de la página. Y datos interesantes, sobre todo a nosotros nos van a interesar el land cover, topografía y clima. Si no queréis verlo en inglés, simplemente botón derecho, traducir a español, ya estaría todo en español. Y los apartados que nos interesan a nosotros sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a ir viendo si quieres uno a uno estos apartados. El primero sería administrativo, nos dice dónde está ubicada nuestra zona de estudio. Y como veis nos dice que está ubicada en la comunidad foral de Navarra, a un 99%, porque un poquito está dentro de Francia. Interesante la cobertura terrestre, ya que tenemos aquí el porcentaje de usos del suelo. Nos dice que un 32% sería cobertura arbórea, un 13% cobertura arbórea de tipo mixta, 6% pradera, etc. Aquí abajo tenéis el mapa de la cobertura terrestre. Esto sería uno de los datos que podéis incluir en vuestro estudio hidrológico. En cuanto a la topografía, nos habla de la elevación, nos dice que la elevación tiene un rango de en torno a 811 metros hasta una elevación máxima de 1700 metros, con un promedio de 1139 metros sobre el nivel del mar. Aquí abajo tenéis el DEN del cual ha extraído esta información, ¿vale? Tenéis varias versiones. Aquí podéis tener también la distribución de las elevaciones. Y si vamos hacia abajo podemos ver ya también información sobre el suelo. En cuanto al suelo nos dice que su textura es un torno 94% franca o un 6% franco-arcilloso. Como veis en el mapa, franco-arcilloso y marga. Toda esta información podéis incluirla en vuestro estudio hidrológico en el apartado de características geomorfológicas. A continuación vamos a pasar al apartado de análisis climático. En el análisis climático podéis poner información sobre la precipitación media y la temperatura media de esta cuenca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues volviendo a Geofolio, veis que tenemos un apartado de clima y en este apartado de clima me habla de temperatura y precipitación. Me daría la precipitación media de la zona de estudio, que es en torno a 1016 milímetros al año. Y además nos muestra un gráfico de esta distribución a escala mensual, lo cual es bastante interesante por si queréis introducirlo en vuestro estudio. También otra parte importante que nos dice que la temperatura media es de 9 grados centígrados y nos da también esta distribución de la temperatura. Y aquí podéis ver el mapa del cual he extraído esta información. Pues como veis, Geofolio, una página web muy interesante para extraer información rápida de vuestra cuenca de estudio. También os da la referencia de dónde ha extraído esta información.
en la parte de abajo del informe tenéis toda la referencia. Esos serían los apartados más interesantes. Tenéis otros apartados, pero los que nos interesan a nosotros serían los que os he mostrado. Volviendo a los pasos que vamos a seguir en nuestro estudio hidrológico, ya tendríamos los tres primeros: introducción, descripción de la cuenca de estudio, análisis climático. Ya pasaríamos al análisis hidrológico en sí. Para este análisis hidrológico ya sí que tenemos que volver a Easy Basin. Y en Easy Basin lo primero que vamos a hacer es calcular la intensidad de precipitación asociada a un periodo de retorno, o la precipitación máxima diaria de este periodo de retorno. Para ello vamos a utilizar, para este apartado de precipitación máxima diaria, vamos a utilizar el mapa de máximas lluvias diarias de la España peninsular, el cual ya sabéis que Easy Basin lo lleva incluido automáticamente dentro de su software. Y vamos a calcular para un periodo de retorno de 25 años, 50 y 100 años. Esto mismo vamos a hacer para obtener el caudal de diseño mediante el método racional modificado de la norma 5.2 IC, incluido también en Easy Basin, para esos mismos periodos de retorno. Por tanto, primero seleccionamos la información de las máximas lluvias diarias de la España peninsular. Veis la cuenca georreferenciada, la línea violeta o morado sería el valor medio de la precipitación diaria anual, que es 60, y la roja sería el coeficiente de variación, que es 0,34. Por tanto, en Easy Basin ponemos 60, 0,34 y ya podríamos seleccionar el periodo de retorno. El primero que vamos a utilizar es un periodo de retorno de 25 años. Le damos a la nube y aquí ya tendríamos la precipitación máxima diaria asociada a ese periodo de retorno. Esta información la guardaremos posteriormente para utilizarla en nuestro estudio hidrológico. Avanzamos con Easy Basin, con el engranaje. Le decimos que vamos a utilizar información oficial, por tanto el raster del Miteco. Y la obra de drenaje transversal que vamos a dimensionar es para una carretera. Avanzamos con el engranaje, ya tendríamos toda la información de este método racional y por último ya podríamos calcular el caudal máximo anual asociado a este periodo de retorno de 25 años, que para esta zona de estudio sería de 107 metros cúbicos segundo. Le daríamos a generar informe de resultados. No queremos que nos genere los archivos de stat de HMS. Y este informe de resultados ya podríamos guardarlo como análisis hidrológico para un periodo de retorno de 5 años. Por tanto, damos archivo, guardar como. Podemos guardarlo aquí también en informes. Informe, método racional, Easy Basin. Y si queréis le decimos T25. Ahora a continuación vamos a hacer lo mismo para 50 y 100 años. Volvemos al apartado de intensidad de precipitación. Ahora seleccionamos un periodo de retorno de 50 años. Volvemos a darle a la nube. Volvemos a darle al engranaje. Volvemos a darle al engranaje. Y ya volvemos a calcular este caudal máximo anual. Como veis, para un periodo de retorno mayor, este caudal máximo anual aumenta. Le damos otra vez a generar informe de resultados. Le decimos que no a esta pregunta y volvemos a guardarlo como archivo, guardar como informe, método racional Easy Basin para un periodo de retorno de 50 años. Vamos a guardar. Y ya por último vamos a hacer lo mismo para un periodo de retorno de 100 años. En este apartado seleccionamos 100 años, nube, engranaje, como veis va cambiando todo automáticamente, engranaje, caudal. Y sería de 134 o 35 metros cúbicos segundo para este periodo de retorno de 100 años. Guardamos también este informe. Archivo, guardar como. Periodo de retorno de 100 años. Guardar. Y ya tendríamos el apartado de análisis hidrológico, con toda la información de la precipitación máxima diaria y el caudal de diseño. Si queréis echarle un vistazo a estos informes, como veis tenéis toda la información del método racional, el caudal lo tendríais aquí abajo y la precipitación máxima diaria la tendríais en el apartado de intensidad de precipitación. Podéis compararlo para 100, 50 o 25.
Lo último que nos pide ya un estudio hidrológico serían los anexos, como los planos y los datos de cálculo llevados a cabo. Los datos de cálculo son simplemente los informes que os he enseñado de Easy Basing, y como planos podéis utilizar el que genera de forma automática Easy Basing, que es este que veis aquí, o es que os vayáis a la carpeta de trabajo, Easy Basing, y aquí juguéis con las capas SIG, con toda la información que tenéis para crear vuestro plano para el estudio hidrológico. Pues ya tendríamos toda la información que requiere un estudio hidrológico básico. Como veis, de forma bastante rápida y sencilla. Así que espero que este vídeo te haya sido útil. Suscríbete a mi canal para apoyar este tipo de contenido y recuerda que cada semana tienes una nueva clase conmigo sobre temas relacionados con la gestión del agua. Nos vemos en el próximo vídeo.